Ya, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la actividad del año 2023 de la Asociación de Cirugía Pediátrica de Guatemala. Em, Tenemos al doctor Dueñas como invitado para la conferencia de hoy, que va a tratar de lo que es hernia inguinal y su tratamiento por cirugía mínimamente invasiva. Para los que no conocen al doctor Dueñas, el doctor Dueñas es un médico cirujano colombiano. Hizo cirugía pediátrica en México y actualmente es docente del posgrado de cirugía pediátrica de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Doctor Dueñas, agradecemos su tiempo y que haya aceptado la invitación para dar esta charla. Por favor, siéntase en la libertad de comenzar cuando usted guste. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Asociación de Cirugía Pediátrica de Guatemala, en cabeza del doctor Raúl Sosa, conocido por nosotros en la ciudad, exalumno, quien me pidió que les podía colaborar con este tema de la hernia inguinal o la herniorrafia inguinal por laparoscopia o el tratamiento de esta patología de canal inguinal por laparoscopia. Quería antes de empezar invitarlos a todos al Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica que se va a realizar este año en la ciudad de Río Negro, Antioquia, entre el 23 y el 24 de marzo, con unos cursos precongresos el día 22 de marzo bastante interesantes. Pueden ingresar a la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica y ahí están todos los datos para inscribirse, para el alojamiento, para pagar para los precongresos y serán cordialmente bienvenidos en Colombia. Vamos a hablar entonces mi nombre es Juan Carlos Dueñas Ramírez, como decía Raúl, soy un cirujano pediatra egresado del Centro Médico Nacional La Raza, con el aval universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, ejerciendo en Colombia ya hace 12 o 13 años más o menos. Como mencionaba Raúl, soy profesor universitario tanto de la Universidad del Valle como de la Universidad Javeriana en el curso de mínima invasión por laparoscopia o mínima invasión de alta complejidad, y ahora en el programa de cirugía pediátrica. Vamos a empezar hablando como siempre, de los antecedentes. La herniorrafia inguinal es una de las cirugías más comunes en el medio nuestro, en los cirujanos pediatras. Es una entidad que presenta más o menos entre 0.8 a 4% se presenta en los niños anualmente. Como todos sabemos, las hernias inguinales pueden ser directas o indirectas, pero particularmente en los niños. Puede ocurrir en adolescentes, pero en los niños pequeños, el mecanismo por el cual se produce la hernia es indirecto a través de deslizamiento por el conducto peritoneo vaginal que persistió abierto. Muchas de ellas, casi el 85%, son derechas. Todo esto tiene que ver con la migración de los testículos. Para nosotros como cirujanos lo sabemos hoy, para aquellos que están en entrenamiento lo pudieran ver. El tratamiento universalmente ha sido la disección del saco en el canal inguinal con una ligadura alta del mismo, tratando en lo posible de lesionar lo menos que podamos los elementos del cordón, como son los vasos espermáticos y como es el conducto deferente, que es muy sensible a cualquier pinzamiento o desplazamiento que realicemos de forma brusca. Con la aparición de la laparoscopia, se encontró una alternativa al manejo de la patología del canal inguinal, no solo de las hernias inguinales, sino también de los testículos, del hidrocele. Todo esto ha ido apareciendo porque empezamos a ver la persistencia del conducto peritoneo vaginal desde el abdomen hacia el canal, y cumpliendo el precepto básico de que hay que ligar alto el saco, y eso es lo que se hace con la técnica laparoscópica. Todavía no ha sido, sigue siendo el gol estándar o el abordaje de elección en la cirugía abierta por cuestiones técnicas, porque no hay acceso a los equipos, porque no lo tenemos en toda parte y porque no hay entrenamiento. Lo cierto es que
bondades de la laparoscopia en la corrección de la hernia inguinal tiene que ver con la detección de bilateralidad sin tener que hacer otra incisión, simplemente con un movimiento de cámara, pacientes obesos con duda. Ya no hay duda que es un paciente tiene una recurrencia de una herniorrafia, ya sea abierta o laparoscópica, la mejor vía de acceso es la laparoscopia. Teniendo en cuenta esto, también anatómicamente se ha comprobado que se lesiona menos los elementos del cordón, ya sean los vasos espermáticos o el mismo deferente, al no tener que pinzarlo. Los antecedentes históricos están desde el inicio, en el 2003, del doctor Prasad, que fue el primero que hizo una acuscópica con un punzón, o sea, trató de reparar el anillo inguinal interno y el deslizamiento del saco con un punzón, hasta la aparición de Harrison, que ya acuñó el tema de SEAL o el nombre de SEAL para decir que se podía corregir endoscópicamente y de forma subcutánea, siendo asistido por una cámara, ligar el saco herniario. Ya para 2006, el doctor Patosky hizo la práctica en cerditos, encontrando que se podía ligar asistido por una cámara y con prolene el anillo inguinal utilizando 2 agujas. Posteriormente el mismo doctor Patosky, más o menos en 2014-2016, le hace una modificación a la técnica. Para 2006 Takehara dice que se podía hacer con agujas haciendo el intracorpóreo, Shalabi con una aguja diseñada específicamente curva para hacerlo. Luego aparece la técnica de lazo, que es de la que probablemente vamos a hablar en esta charla, o la que vamos a hablar en esta charla, que es con una aguja tuji y un recuperador de esa sutura, tratando de hacer un cierre de 360 del canal inguinal. Como les mencioné, para el 2014 aparece la modificación de Patosky, y lo último que ha habido que está, no ha prosperado mucho, pero que es válida, es la corrección guiada por ultrasonido con agujas, que es un poquito más arriesgada. Otras técnicas que se describieron sobre todo para mujeres, es la técnica de Burnia, que ha sido preconizada por el doctor Godoy y por Lenz, que consiste en quemar el saco herniario, sobre todo en mujeres. En hombres es más riesgoso porque puedes lesionar los elementos. Y la inyección de metacrilato o de histoacril, que es el mismo cianocrilato. Para soportar todo esto que le estoy mencionando, pues hay literatura desde el 2014 que publica el doctor Patosky su modificación, desde el 2003, la modificación de Patosky ya con 25 pacientes. Y les traje algunos artículos recientes, relativamente desde el 2017, pero para demostrarles que ya en el 2017 están hablando de 20 años de experiencia de la corrección laparoscópica de la hernia inguinal. O sea, no es algo nuevo. ¿Qué concluyeron en este artículo? Básicamente que se puede realizar igual de rápido que la que se hace por el canal inguinal de forma abierta, con la ventaja de que durante el mismo tiempo anestésico se podía verificar si había una persistencia del canal del conducto peritoneo vaginal contralateral, el cual se encontró en un 40% de los casos, cuando en cirugía abierta a veces no lo podíamos localizar. Este siguiente artículo, también del 2017, ya nos habla de un solo centro, en el que ya tenía una casuística importante de 123 pacientes, en el cual se hicieron herniorafias y que fueron totalmente exitosas, con una recidiva similar a la cirugía abierta. Cuando se empieza a hablar de recidivas, se empezó a buscar por qué recidivaban. Inicialmente se utilizó prolene, como lo hacía el doctor Patosky, con todas las molestias que produce el prolene en el canal inguinal, porque no se absorbe, porque el nudo molesta. Entonces empezaron a decir, bueno, usemos otro tipo de sutura, y equivocadamente se empezó a usar Vicryl o algún otro tipo de suturas que sí se absorbían, y se empezó a encontrar las recidivas dadas a cuando se absorbía, sobre todo en las técnicas percutáneas asistidas que no resecan el saco, sino que se deja el saco, que al absorberse el Vicryl se abría otra vez la persistencia del saco.
Ya en 2017 también ya hay una publicación amplia de la burnia, que es la quemadura del saco, haciendo una eversión del saco y aplicándole corriente bipolar. Y este último artículo ya es 2020, en el cual hace una comparación de una revisión sistemática en el que se comparan las dos técnicas, y el cual favorece la técnica laparoscópica tanto en tiempo, sobre todo si es en la bilateralidad, en pacientes obesos, pero que necesariamente las recidivas siguen siendo igual, similares a las que se describen en la técnica abierta. Yo soy un cirujano laparoscopista en mi mayoría y siempre he criticado que no hablamos lo suficiente de las recidivas de la hernia rafa inguinal realizada de forma abierta, sobre todo en pacientes pequeños y en neonatos en que ese saco herniario es frágil, que se rasga con cualquier cosa y que se reciban inclusive en las primeras horas, pero no hay suficientes publicaciones de eso. Entonces ya con todo este antecedente, Raúl, me dice si vamos bien, se escucha bien. Todo se escucha muy bien, doctor Dueñas. Ahí lo único que le quería yo hacer la observación es que en el último artículo usted puso la comparación entre la sutura intracorpórea o extracorpórea, si tiene algún resultado de eso, de ese artículo. La comparación entre la sutura intracorpórea y la extracorpórea es en tiempo simplemente, y que para que tú puedas hacer una sutura intracorpórea diferente a la percutánea necesitas 3 puertos o como mínimo 2 puertos, que se los voy a mencionar más adelante, porque tienes que recibir la aguja que te ingresa percutánea con un portaagujas para poder realizar los 360 grados del anillo, o para asistirte presentándote el saco, como vamos a ver en algunos videos más adelante. Para empezar a hablar de la técnica laparoscópica, entonces nos cambia la anatomía del canal inguinal. Estamos acostumbrados a los planos de posterior a anterior para hablar de canal inguinal, las fascias, el anillo interno, el anillo externo. Y en la cirugía laparoscópica manejamos este esquema. Este esquema es la visión de adentro hacia afuera de lo que es la entrada de los elementos del cordón hacia el canal inguinal sin tener una hernia inguinal. Es importante tener en cuenta estos puntos anatómicos para poder hablar de hernia directa en el triángulo lila, si lo llamamos así, o morado, de hernia inguinal indirecta en el triángulo verde, de hernias inguinales femorales, hernias femorales en el triángulo verde, el triángulo del dolor, que nos sirve para aplicar de forma directa el anestésico local, y el triángulo peligroso, que es donde están los vasos, la ilíaca y la femoral, que nos pueden sangrar en el momento en que la puncionemos con cualquiera de las técnicas, intracorpórea o extracorpórea. Este es el mismo esquema dividido por el ligamento inguinal y por los vasos epigástricos. Lo que está por fuera de los vasos epigástricos o por dentro hacia medial nos habla de las hernias directas, lo que está hacia afuera nos habla de las hernias indirectas, por debajo las femorales, y el triángulo del dolor, que está también por debajo a la derecha. Basado en esta anatomía, empezamos ya a ver el anillo inguinal abierto, como lo vemos en esta diapositiva, y las diferentes técnicas que hemos pregonado para corregir la hernia inguinal, respetando el principio de la ligadura alta del saco. Como vemos, esto es una diapositiva clínica en la cual están los vasos epigástricos, el anillo inguinal por fuera de los epigástricos, abierto con la persistencia del peritoneo que está entrando hacia el canal inguinal. De las diferentes técnicas, entonces aquí Raúl, que hacía la pregunta, la del lado izquierdo, que se la dividió en 4 pasos, es introduciendo la aguja de forma percutánea para no tener que tener demasiado hilo, y se presenta todo el saco herniario con la pinza de la mano izquierda, un Grasper o una Maryland. En la mano derecha tenemos el portaagujas y empezamos a tejer el saco herniario y regresamos la aguja hacia percutáneo para anudarnos de forma percutánea. Esta misma técnica se puede hacer introduciendo la aguja por la mano del portaagujas y hacerlo con bajanudos también. Pero si vemos, necesita como mínimo 2 puertos. La de la mano derecha ya es la sutura percutánea completa, la técnica que inicialmente la mostraba el doctor Tolposky, quien ahorita la pregona y le ha hecho una modificación cruzando
simulando lo que es ligar el saco a la mitad con esta sutura, que es la técnica que está usando el doctor Brusoni, el doctor argentino que trabaja en Estados Unidos. Empezamos mostrándole videos de las diferentes técnicas. Este es para que vean una de las ventajas, que es reducir una hernia que está encarcelada, que puede tener asas o que puede tener el epiplón, como lo vemos en este caso. Vemos la persistencia del conducto peritoneo vaginal y todo el saco herniario que se puede navegar con la cámara. En la parte posterior o la parte de abajo de la pantalla ven los elementos del cordón que se transparentan de forma posterior al saco. Ya ubicado, hay hernias pequeñas, hay hernias grandes y hay algunas pequeñas que se convierten en grandes cuando le aplicamos una presión inadecuada o demasiada presión de CO2. Aquí están navegando en el camino. Este es el lado contralateral que está cerrado. Si lo pudieron ver, se lo voy a repetir. Tiene los elementos del cordón, el deferente, tiene los vasos, pero no hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y en este es un video cortesía del doctor Melo utilizando la técnica percutánea con aguja curva, que es la que realiza el doctor Tospolsky y la que realiza también el doctor Brusoni. Se pueden lastimar en ambas técnicas un poquito de vasitos que no necesariamente son los vasos espermáticos. Y la idea es tratar inicialmente de cruzar un puente a la mitad del saco y recuperar la aguja, que como lo vemos aquí, para hacer un segundo pase de la aguja curva. ¿Qué se necesita? Un etibón 2 ceros con aguja CT1, que no la hay en todas partes, para poder que el tamaño y la curvatura de la aguja te permita regresar de forma percutánea a la piel y recuperarla sin que pierda el pase. ¿Cuál es mi crítica a esta técnica? Si ustedes ven los 180 grados de la pared anterior del canal, no reciben sutura y van a estar adosados, además compitiendo con la aponeurosis, porque los planos se agarran hasta el tejido celular subcutáneo, excepto la piel. Sin embargo, cumple el objetivo de ligar de forma lo más alta posible los elementos del cordón. Perdón, la persistencia del saco o el saco herniano. Como lo hace el doctor Posky, él usa aguja de Veres antes de... Nosotros hacemos la técnica de Hasson para poder introducir de forma segura el trocar del ombligo. Aquí ellos ya introdujeron el trocar del ombligo, hacen diagnóstico con la cámara. Quise hacerlo un poquito más visual porque es la manera de entender de lo que estamos hablando. Una persistencia, un canal un inguinal o un anillo inguinal interno cerrado y el que mostró inicialmente que está abierto. Esta va a ser asistida con una pinza de 3 milímetros que puede ser un Grasper, puede ser el portaagujas o puede ser una Maryland. Está reduciendo la hernia, que es otra gran ventaja de hacerlo por la laparoscopia. No solo porque la reducimos, sino porque además podemos ver las características del asa que estamos reduciendo. En todas las técnicas percutáneas por digitopresión se elige generalmente el sitio donde vamos a introducir la aguja, que yo les recomiendo que sea entre las 6 y las 3, para tejer inicialmente la cara posterior del saco herniario. En la técnica de Patosky, que es la que les voy a mostrar más adelante, o en esta técnica se introduce la aguja de forma percutánea, teniéndola lo más lejos posible de la curvatura, y se disecan el peritoneo. Uno quisiera disecarlo y pasar por encima de los vasos espermáticos, que no siempre es posible. Aquí está haciendo el primer pase, el que va a simular la ligadura del saco a la mitad como en la cirugía abierta, y sin sacar la aguja de forma subcutánea se regresa al orificio por donde fue introducido inicialmente de punta a la aguja, como lo estamos viendo aquí, como muestra él aquí. Se recupera, nunca salimos a piel todavía. Para hacer el segundo pase con la aguja, que es el que va a tratar de agarrar la mayor parte de la circunferencia del anillo inguinal profundo, en este caso asistido un poquito con el portaagujas. Y puede haber dos maneras: tratar aquí de disecar por encima de los elementos, y de no ser posible se brincan los elementos, se toma peritoneo por delante
se brinca el deferente y ahora sí regresamos a piel. Nosotros empezamos haciendo esta técnica en el 2004 con el doctor García Hernández en México. Lo trajimos a presentar acá, al Congreso de Cartagena en ese entonces, que yo todavía vivía en México. Lo hacíamos con la aguja CT1 con un solo pase, y tuvimos algunas residuas, sobre todo en pacientes pequeños. Esas residuas se han ido corrigiendo con el uso de este paso de 2 veces la aguja y con la aguja CT1 que se recupera bien arriba para que no tenga mucha presión. Los resultados del doctor Posky también son muy buenos, con unas residuas similares a las de la literatura, con un tiempo quirúrgico que no es muy lejano a los tiempos quirúrgicos de la cirugía abierta. Siempre antes de hacer la ligadura del saco, como ven ustedes, lo que yo les mencionaba, me preocupa la cara anterior, que queda sometida a la sutura que va a estar fuera del peritoneo, y que se va anudando de esta manera para dejar escondido el nudo. La mano del guante azul está devolviendo el CO2 a la cavidad para que no se atrape dentro del saco cuando ya lo cerramos, y este procedimiento está terminado sin ningún problema. Entonces ya hemos visto dos técnicas. Nosotros, basado en todo lo que habíamos visto y en haber realizado esta técnica y estar teniendo residuos, decidimos investigar un poquito más y encontramos el artículo del 2006 del doctor Patosky, que tuvo su modificación en el 2014, similar, simplemente que estaba cambiando la sutura por una sutura como el Etibond, que es no absorbible, que es más manejable y que no causa tanto inconveniente de dolor en la piel. El doctor Posky cambió su técnica que hacía con la aguja curva de Etibond 2 ceros con la aguja CT1, a hacer la técnica del doctor Patosky con doble asa de prolene. Recuperaba un asa de prolene a la piel y regresa el Etibond 2 ceros en un tercer pase por el saco herniario, que puede generar un poquito de lastimar el saco herniario y que está asociado a las recidivas. Hace 2 años más o menos el doctor Kozlov presentó la técnica con una aguja TUJI, que es la aguja de punción peridural, la que permite el paso del catéter, y usaba aguja 18 o aguja 16, dependiendo de la edad del paciente, un asa sin fin de prolene para recuperar el Etibond, pero necesita asistirse con una pinza. Técnica muy buena también, pero sigue siendo asistida por una pinza, y nosotros nos dio la inquietud de tratar de eliminar la pinza asistente y los 2 pases de prolene, de las asas de prolene, y empezamos a hacer el trabajo tomarnos el trabajo de cómo podemos modificarlo. Eso empezó con nosotros en Club 9. Les muestro nuevamente la anatomía: un canal inguinal abierto, o un anillo inguinal profundo abierto, o un anillo inguinal profundo al lado derecho de la pantalla cerrado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer si tú quieres hacer una técnica? Ir al simulador, cualquiera de las técnicas. Obviamente les voy a mostrar por cortesía de los doctores a cargo de WeTrain, agradecerle a ellos los derechos de este video de simulación, en los cuales ellos, con su equipo, un equipo que es muy cómodo para hacer simulación de cualquier parte de la laparoscopia, decidieron que podían simular la hernia inguinal con un dedo de guante y con un rodete de foamy o de espuma. Están haciendo lo que vamos a mostrarles más adelante, tejiendo la pared posterior, dejando el hilo de prolene adentro. Luego se teje con la aguja. Ellos lo hacen con un AngioCat 18 o 16, pero que es muy puntudo, y se recupera la sutura a lo que teóricamente es la piel para dejar el nudo subcutáneo, y miren cómo se cierra el anillo. Este sirve para poder creer en ella, pero además para adquirir la habilidad de mover la aguja dentro de la cavidad sin generar ningún inconveniente. Hecho esto con el simulador, les puedo compartir el video luego si lo gustan. Empezamos las modificaciones que nosotros queríamos. Entonces le aplicamos una modificación a la técnica, cambiando el AngioCat por la aguja TUJI que mostró el doctor Kozlov, que nos pareció que es menos agresiva porque no es puntuda, no tiene corte en la punta, sino que es roma y sale hacia arriba para poder tejer o poder disecar el peritoneo posterior y anterior sin romperlo, de no ser necesario. Dijimos que podíamos hacerlo con un solo asa de prolene y pasar la cara anterior con un Etibond 2 0 o 3 ceros.
que recuperaríamos con el asa de prolene sin tener que hacer un tercer pase. Es una técnica monopuerto subcutánea en la cual utilizamos un prolene 4 ceros o 3 ceros a través de la aguja TUJI, con la cual vamos a recuperar el etivón 2 ceros, que ya no necesita ser de aguja 2 o CT1 de ninguna aguja, porque la aguja no la vamos a utilizar. ¿Qué hacemos? Localizamos por digitopunción el punto lateral del anillo o digitopresión. En ocasiones utilizamos esa punción con el anestésico o con agua para disecar en hombres, sobre todo, el peritoneo con hidrodisección, que nos aleja los elementos del peritoneo y se puede hacer el paso de la aguja con mayor seguridad, pero también no vemos los vasos que están, y si hay una profundización de la aguja podríamos lastimar y no ver lastimando la femoral. Usamos una incisión inicialmente con un bisturí 11, solo un piquete para que la aguja no pierda filo, pero he visto compañeros que hacen la punción directa sin ningún problema. En ese primer paso hacemos la disección posterior del anillo, dejamos el asa de prolene adentro, esto lo vamos a ver en un video ahora, para luego disecar la cara anterior y pasar el etivón anudando de forma subcutánea. Aquí tenemos, estamos ingresando con la aguja para empezar a dejar el asa de prolene. Luego vamos a pasar el etivón. Aconsejamos que se seque el interior de la aguja de TUJI que ya entregó el prolene, porque tiene líquido peritoneal, aplicándole el CO2 de la torre, o también puede ser con una jeringa simplemente con aire. Este es un hombre que lo hicimos inicialmente con un AngioCAD 18. Como pueden ver ahorita que sale a la cavidad, la aguja es bastante puntuda, pero eso no nos, o puntiaguda, y lleva montado el prolene 3 ceros. Aquí pudimos hacer la disección casi total. Como vemos que no queremos lastimar los elementos, preferimos brincarlos. Intentamos primero disecarlos, no es posible despegarlos del peritoneo, así que decidimos pasar por encima de ellos. Al pasar por encima de ellos, tomamos en medio del deferente y del peritoneo, siempre manteniendo el prolene afuera, para poder que se movilice. Si es un prolene 3 ceros, ustedes lo pueden empujar, mantener esa pequeña parte afuera simplemente y empujarlo. Aquí tomamos más peritoneo y dejamos por fuera el deferente. Vamos a dejar el asa de prolene dentro de la cavidad. Retiramos la aguja y empezamos a tejer la cara anterior con el etivón montado. Antes nosotros dejábamos el etivón para empujarlo y que corriera, y tenía que ser un etivón 2 ceros, pero no tenemos certeza de que siempre ocurra, y le hicimos la modificación a la técnica de dejarle un asa que con el lente la recuperamos hacia la cavidad. Esa aguja, antes de pasarle el etivón, debe pasar en medio del asa de prolene que ya dejamos. Retraemos el asa de prolene, avanzamos el etivón. Como les digo, no siempre corre. Esta es una aguja 18 y por eso hay que conocer diferentes técnicas para dejar el etivón dentro. Una vez dejamos suficiente cantidad de etivón adentro, con el asa de prolene recuperamos el etivón para llevarlo hacia la cavidad, hacia tejidos subcutáneos, y como vimos en el video anterior, anudamos y queda el anillo inguinal profundo totalmente cerrado. Aquí se va a producir el cierre con el saco que dejamos y con un proceso inflamatorio que es producido por el etivón. En niñas es más fácil, no hay nada realmente que cuidar excepto darle a los vasos. Este es un video de niñas, ya hecho con la aguja TUJI, que como pueden ver no tiene la punta tan fina como lo tiene el AngioCAD. Aquí pudimos hacer preperitoneal toda la disección. Se puede incluir el ligamento redondo, o también podemos brincarlo, como brincamos los elementos, o pasar por encima de ellos. En la esquina ven cómo se está manipulando la aguja para hacer ese movimiento. Y vamos a hacer igual el primer pase, dejando el prolene en la cavidad y retirando la aguja, para posteriormente
introducir el etivón en la cara anterior del anillo inguinal profundo, siempre preperitoneal, que es el que vamos a recuperar con el asa que tenemos dentro. ¿Qué lesiones podemos producir? Lesionar la femoral, lesionar los vasos epigástricos, como los vieron. Aquí nuevamente hacemos lo mismo. Retiramos la aguja, dejamos el etivón dentro. Y con el asa de prolene la recuperamos a la piel, como están viendo aquí en la parte superior, en la esquina superior derecha. Y hacemos la anudada para que el nudo quede de forma, o queda subcutáneo, que ni siquiera necesita un punto de sutura, y el anillo perfectamente sellado. Entonces, basado en esto, nosotros dijimos, esta técnica percutánea bioasistida tiene una validez en cualquiera de las presentaciones, que es con 3 puertos, que hace más tiempo y más incisiones y más costos, o cualquiera de las percutáneas con aguja curva, etivón 2 ceros, que tiene que ser CT1 para poder que la puedas recuperar subcutánea, y que además debes hacer los 2 pases sobre el anillo inguinal, porque los artículos que hablan de residuos han encontrado que las causas son sutura absorbible, un solo pase de la aguja a través del anillo inguinal profundo para sellar el saco, y en los procesos de enseñanza, cuando por múltiples punciones se lastimó ese peritoneo del anillo inguinal. Las residuas son similares, entre 0.8 a 6% que la técnica abierta. Las lesiones que se pueden producir son hematomas al lesionar y simplemente con presión se solucionan cuando se le da la femoral o se le da la safena. Lesiones intestinales inadvertidas si no sabes manejar la aguja, pero la curva de aprendizaje de estas técnicas es corta. ¿Qué otra cosa importante tenemos? Podemos descartar las hernias bilaterales sin tener que hacer otra incisión y simplemente con un movimiento de la muñeca y de la cámara, pero además podemos solucionar la hernia del otro lado en el mismo tiempo quirúrgico. Es la técnica de elección, sobre todo en hernias recidivantes, cuando un canal inguinal ya ha sido trabajado, en la cual nos hemos perdido, etcétera, etcétera. En pacientes obesos, que no es fácil llegarle al canal inguinal, en recién nacidos, y en hernia encarcelada, en la cual podemos disminuir, regresar las asas o el contenido hacia la cavidad. Nos hemos encontrado varios, trompitas, y solucionarlo en ese momento, o como en todo, tratar de las 48 a 72 horas, y ahorita les explico por qué nosotros creemos que se debe seguir esperando. Como conclusión, yo les diría que esta es una variante de la técnica, la última que les presenté, en la cual nosotros hacemos la llamamos de una sola asa de prolene, no son 2 asas como las técnicas anteriores. No necesitamos un tercer pase para regresar el etivón, sino que con esa sola asa recuperamos el etivón. Conservamos los principios básicos de la técnica original del Dr. Patosky, simplemente cambiamos el tipo de sutura, lo cual no pone en riesgo la eficacia de una técnica que ya ha sido probada. Disminuye el tiempo quirúrgico porque no hay que hacer un tercer pase, y es absolutamente reproducible. Antes de terminar, quisiera mostrarles algo del trabajo que presentamos en Praga. Si me lo permite un momentico, Raúl, puedes ir recibiendo preguntas y... Claro que sí, gracias, doctor Dueñas. Creo que para los que tengan preguntas o algún comentario, vamos a darle la opción de desbloquear su micrófono y poderla hacer la pregunta personalmente. Yo quisiera comenzar, digamos, haciendo un comentario de que en realidad tengo cierta resistencia, digamos, en hacer el tratamiento de la hernia inguinal por la paroscopía. Y el razonamiento, el argumento que me viene a la mente es por qué hacer una cirugía extraperitoneal en una intraperitoneal. Y lo segundo es que podríamos usar la laparoscopía así, a través del saco,
y descartar la hernia inguinal contralateral para poderla operar en el mismo momento. Yo no es que esté en contra de las técnicas, sino que simplemente trato de argumentar el proceder, mi proceder, digamos. Pero es interesante que, digamos, la tendencia a nivel mundial es que probablemente esta va a ser un gol estándar, probablemente porque es reproducible, es segura, y en el fondo se puede hacer, pues así que tiene las tres variables que uno necesita para poderla nombrar como gol estándar. Creo que en mi opinión pudiera utilizarse en algunos casos, sí, pero pues no generalizado, por lo menos en mi pensamiento. Dejo abiertas las preguntas, por favor, muchas gracias. En lo que afinamos las preguntas, les vamos a dar cortico. Este trabajo lo presentamos hace 2 meses, 3 meses en el WOFA en Praga. Ya con números, nosotros, como les comenté anteriormente, nos defendimos igual. Es un número de cirugía importante la que se hace y la evolución de las técnicas de acuerdo a cada uno de los autores. Lo que utilizamos, solo un trocar en el ombligo, la aguja TUI, el prolene y el etibón. Es el mismo video que les monté anteriormente, así que no es necesario que se lo reproduzca, pero llevamos 77 pacientes, perdón, 77 cirugías realizadas en 56 pacientes para que vean la cantidad de pacientes bilaterales que encontramos. De esos, el 54% fueron hombres y el 46% fueron mujeres. Un tercio de los pacientes tuvieron hernia bilateral que fue percibida durante el tiempo quirúrgico, un promedio de 5.2 años y un tiempo quirúrgico promedio de 20 minutos, inclusive cirugías de 5 minutos en tiempo real. Las complicaciones, como les mencioné, eran un hematoma de las venas ilíacas como complicación intraoperatoria que se soluciona con presión. Hicimos un seguimiento en promedio de 6 meses, pero tuvimos pacientes hasta 1 año, de los cuales tuvimos 4 pacientes que hacen una residencia de 5.1. Y generalmente, y todos los pacientes, los 4 pacientes fueron pacientes que tenían hernias encarceradas, que por este mismo boom de la laparoscopia nos hizo fácil llevarlos a quirófano, reducirlos en quirófano y repararlos de forma inmediata. Y lo que hemos notado es que ese edema y esa fragilidad que tiene el saco de haber estado atrapado con asa o con lo que haya tenido está generando que tengan una recidiva un poquito mayor. En este momento, al aumentar la cohorte, aumentar el número de pacientes que tenemos, nuestro porcentaje de recidivas es mucho menor, basado ya en el número. Y la conclusión, que es una técnica un poco invasiva, simple, fácil de reproducir, no necesita nudos intracorpóreos, los resultados cosméticos pues no se discuten y tiene un porcentaje de residuos similar a la técnica abierta en donde la admitimos, ¿no? Que eso es lo primero que tenemos que empezar por tener. Ahora sí, Raúl, te quedaría abierto a las preguntas. Ya, gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, que active su micrófono y que se la pueda hacer al doctor Dueñas directamente. Buenas noches, doctor Dueñas. Mi nombre es Gabriel Papa, soy fellow de cirugía pediátrica. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Una preguntita. En cuanto a los neonatos, ¿cómo les fue a estos pacientitos, doctor? Quería saber cómo les fue con los pacientes que tenían, que fueron pretérmino. Y otra duda, quería saber en cuanto a los pacientes que estaban agudos o encarcelados, ¿cómo evolucionaron? Muchas gracias. Bueno, de las bondades que tiene es en recién nacido. En el hospital universitario hemos hecho pacientes desde 2 kilos. El protocolo o la guía que tenemos en el hospital universitario es que el paciente de una hernia inguinal que fue detectado en la cuna o en sirena, que llamamos nosotros acá, cuando esté en condiciones de ser egresado, lo operamos y regresa a la unidad de cuidados intensivos porque el riesgo de apnea posanestésica durante las primeras 12 horas y luego se va de alta. Utilizamos la misma técnica perdón, que estuve describiendo. Esa misma técnica la estamos usando para recién nacidos con muy buenos resultados. Se encuentra más bilateralidad en los niños pequeños, pues obviamente el prematuro, por no haber tenido todavía su
migración completa, puede tener una bilateralidad mayor. Y lo estamos haciendo desde ese peso. Se puede usar cualquiera de las dos técnicas, la de la aguja Tuji. Para hacerlo en recién nacido, si lo haces con aguja Tuji, ya tienes que tener una curva, porque el tamaño de la aguja son 8 centímetros que pueden atravesar el recién nacido si tú no sabes manejar la aguja con propiedad. O puedes usar, en ese caso, si no necesitas hacer la aguja CT1 y hacer la técnica percutánea que usaba el doctor Posky en inicio. Como te decía, el resultado del trabajo nuestro en Club Nobel, nosotros no manejamos recién nacidos. El resultado y el que queremos aportar es que puedes reducir la hernia, pero si es factible no repararla en ese mismo tiempo quirúrgico, porque las recidivas pueden existir en una mayor proporción. Pero es una técnica reproducible en todas las edades. Muchas gracias, doctor. Y en cuanto a los pacientes que estaban encarcelados o que estaban agudos en su momento, ¿cómo evolucionaron ellos? Como te decía, esos pacientes tienen, si se reparan en el mismo tiempo quirúrgico, fueron los que encontramos que tenían una recidiva mayor. Pero los pacientes le hacemos la reducción bajo visión directa, observa si el asa se recupera o si simplemente era un atrapamiento como el que vimos en el video, que no ameritó resección intestinal, porque también el CO2 abre el anillo y te permite que la reducción sea más fácil. Yo diría que no varía en el hecho de que una hernia inguinal tiene una alta probabilidad de ser reducida de forma manual, sin tener que llevarlo a cirugía, hospitalizarlo 48 a 72 horas y utilizar la técnica con la que ustedes se sientan más cómodos para repararlo dentro de esas 72 horas. Muchas gracias, doctor. ¿Y alguien tiene alguna otra pregunta de la audiencia? El Por ahí, doctor Velo levantó la mano. Buenos días, buenas tardes a todos. Quiero hacer un comentario aquí en la cama. Un comentario puntual. Las tópicas, la verdad que son antiguas. Ya más de 25 años en el medio. Y empezaron primero haciendo revisión del saco con corrección laparoscópica con puntos en U, en X, dentro de la cavidad abdominal. Era intracorpórea realmente. Hasta que luego posteriormente aparecieron las percutaneas, como dijo Juan Carlos, hace ya casi más de 20 años, 21 años por lo menos. Y fue Takehari el que inició esto realmente con las técnicas percutáneas. Y Patowski le empezó con agujas normales de venoclisis. Nosotros empezamos tímidamente hace digamos, unos 12, 13 años a hacer la técnica Patowski. Tímidamente porque no creíamos mucho en la cirugía, realmente por la paroscopia. Nos pasaba todo y nos pasa todo realmente la cirugía por la paroscopia, de hacer hernias inguinales por la paroscopia, porque el temor de que haya residuos o haya complicaciones. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que eso no es así. Eso no es así y uno debe cambiar su mentalidad, pensar en la paroscopia y ya al cambiar uno su mentalidad, pues cambia la forma de hacer las cosas. Nosotros la verdad que usamos dos técnicas, que ya la mencionó Juan Carlos, la técnica de Stanford o el Busoni que está ahí, que tiene sus pros y sus contras. Me explico. Es una técnica muy sencilla, muy fácil, que lo que hace es remedar la fisiología de la cirugía abierta, porque el primer punto es un punto transficiante, que ustedes ven es transficia, pero la parte posterior que dice Juan Carlos no la coja con la sutura, pero al anudarla lo cierra, como si fuera un punto de transfisión realmente. Y el segundo punto que ya rodeando el saco con la parte anterior, rodea el saco y lo acaba de cerrar. Cuando era muy grande, yo lo hago incluso con el mismo Brusoni, yo voy hasta 3 puntos para que quede más cerrada la hernia realmente. Esta hernia la uso en niños lactantes, prematuros, en niños pequeños realmente. Para mí es muy sencilla esa técnica de Stanford de Brusoni y la hago mucho realmente. Y la otra técnica que dice Juan Carlos, la técnica de Pierce o la técnica de Patowski modificada con la aguja de Tuji, es una técnica me parece fantástica, buena. Pero usted se junta a un grupo, a un escenario de cirujanos pediatras, la paroscópica originales, todos la hacen distinto. Todos. Cada cual tiene su truquito, su forma de hacerlo, la aguja, que le echan aire, hidrodisección o que usan otro tipo de suturas. Pero en general, el concepto es el mismo, cerrar el anillo inguinal. El concepto es el mismo. Pero cada cual tiene su truquito, por decirlo así. Juan Carlos ha modificado la técnica a su modo, me parece muy bien.
Nosotros hacemos también parecido a la de Juan Carlos. Realmente hay gente que usa doble asa, por ejemplo. Entonces habla de prurene o asa de tibón. Cosas como esas. O quiere hacerla por un puerto único, con una pinza ayudándose. Lo digo que si ustedes juntan en un auditorio, si no es la paroscopia que hagan en inguinales, todo lo es distinto. Entonces ya se ha probado que los resultados son buenos, son satisfactorios, son mejores hacerlas por la paroscopia que intentar hacerlo otra vez por forma abierta realmente. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Melo. Yo tal vez tenía otra pregunta para el doctor Dueñas, digamos, viendo la técnica que usan, que es la modificación, ¿cuánto han tenido algún caso de atrofia testicular, dado que la punción, digamos, de la aguja pudiera tomar algunos vasos espermáticos y que eso provocar, digamos, atrofia testicular? No sé si se entiende la pregunta. En el seguimiento que tenemos, no hemos tenido ese tipo de problemas. Lo único que hemos encontrado es las residuas que mencionamos. Y hay una pregunta en el chat de cómo manejan las residuas se manejan igual por la laparoscopia. Son tanto de cirugía abierta como de cirugía laparoscópica. Volvemos a entrar por la laparoscopia, probablemente con la misma técnica. Como dice Carlos, la misma técnica que nosotros hacemos si entramos el saco muy grande y tenemos la sospecha que podemos lesionar los vasos. En hombres introducimos un puerto adicional que puede ser paralelo a la cámara o en fosa ilíaca contralateral al anillo que está reparando para entregarle el saco a la aguja con mayor certeza y evitar lastimar los vasos, que es el objetivo, no lastimar los vasos ni el deferente. Yo diría que cualquier técnica que quieran utilizar, presento la que nosotros hacemos porque la puedo defender con números, pero encuentran artículos con cifras tremendas porque es una patología que te permite sumar bastantes patologías, bastantes pacientes, de cualquiera de las técnicas, como dice Carlos, defendiendo sus puntos con una recidiva parecida, pero hay que respetar el concepto de ligar el saco alto. La que ha ido perdiendo fuerza es la de 3 puertos. Eso sí, si tú dices que convertirlo en peritoneal es un lío, imagínate, y nosotros lo hacemos percutáneo solo con la cámara. Ahora meter 3 puertos, resecar el saco, cuando lo que no quiero es lastimar los elementos y en la resección del saco puedo cortar los elementos de forma inadvertida. Hay que tener una mayor habilidad para resecar el saco que regresas. Entonces, por eso se ha ido poniendo en boga percutáneo. La burnia en niñas también es una técnica probada. Tú simplemente eso parece que fuera una palomita de maíz que se estalla y ocluye el saco y funciona. También tiene un porcentaje de residuos igual al abierto. Como te digo, cuando tú haces las cuentas de cirujanos te cuentan que ha tenido un neonato o un niño pequeño que le residuó abierto, pero no, esos números no aparecen tan altos a la hora de las publicaciones, pero ya hay comparaciones entre las dos técnicas. La invitación que hace Carlos es la misma que te haría yo. Desen la oportunidad en un paciente con hernia umbilical, por ejemplo, que hay que corregírsela, así empezamos. Ya que tiene hernia umbilical, miremos y la reparamos de forma percutánea, porque ya de todas maneras invadimos el peritoneo al hacer una herniografía umbilical clásica en la cual resecamos esto. Si tiene otra patología. Y obviamente tienen que entrenarse primero, empezar por las mujeres primero, que no hay que brincarlos, no hay que lastimar los elementos, es más fácil, así aprenden a manejar la aguja más rápido y con mayor propiedad. Pero dense la oportunidad, que es una técnica muy reproducible. Sí. Gracias. Hay otra pregunta. Otra pregunta aquí, hay una pregunta aquí en el chat, doctor Dueñas, se la hago, ¿cuál considera que es la limitante de esta técnica? ¿Peso, urgencia o una hernia que no es reducible? Fíjate que el peso vamos en 2 kilos porque por curva vamos aprendiendo y no hemos tenido dificultad, ya sea con la técnica de Stanford, con la aguja de Posky, la conozco yo, con la aguja de tibón curva o con la técnica de la aguja Tuji, con cualquiera de las dos. Al contrario, lo que te puede pasar cuando tú quieres reducir es que necesites meter los 3 puertos, pero tendrías entre hacer una laparotomía para hacer una reducción y vigilar el asa y meter 3 puestos y hacerlo por laparoscopia, ¿tú qué harías? Nadie está haciendo laparotomía en este momento, sino que nos metemos una apéndice complicada. Todos nos metemos por laparoscopia. Entonces, si tú crees que no pudiste reducir una hernia, que es difícil, lo haces por laparoscopia, traccionando el asa, abriendo el anillo, y cuando ya la logras reducir, ves si ese
el contenido del saco se pudo recuperar. Así que realmente limitantes podría ser una cardiopatía, alguna de las que anestesia no nos permita darle anestesia al paciente. Ya. Sí, gracias, doctor Benes. Yo creo que no hay nadie levantando más la mano. Yo tal vez quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué el hook de Neguyen no tuvo el auge en Latinoamérica? ¿Por costos? ¿Por técnica? Que prácticamente era un hook que fue fabricado por Storz para la herniorrafia percutánea. Por ejemplo, uno lo intenta conseguir a la hora que estamos haciendo entrenamientos y todo, pero no se consigue. Entonces yo creo que tuvo algo que ver más con la entrada al mercado del aditamento. Y que en todas estas técnicas que te mostramos utilizamos cosas que ya están en el mercado que no tiene la industria que mandarlas a fabricar. Nosotros hemos buscado que Carlos me ayude, creo que es para recuperar sutura que se utiliza para la técnica de Jason y que se utiliza también en el tórax. El endoclose. Endoclose, que no sea, que sea de 2 milímetros, por ejemplo, para que no le hagas un hoyo al saco. Entonces, todo esto va a ir modificando en la medida que la industria voltee a ver, pero va a ser difícil porque la industria sabe que nosotros utilizamos lo que está en el mercado. La torre está, los trócares están y las agujas, ya sea el AngioCAD, la aguja TUI, que nosotros ya nos la dan sola. Antes teníamos que abrir un equipo de peridural, ahorita ya nos dan la aguja sola, sin el catéter, o sea que bajan los costos. O la aguja de Letibon CT1, que está también en el mercado, pero que desafortunadamente en Colombia no la tenemos. CT1, eso, si tú me preguntas, no es que yo no crea en la técnica de la aguja de Stanford, sino que no la tenemos el CT1 y cuesta mucho trabajo recuperar hacia el tejido cerebral subcutáneo de un paciente medianamente gordito esa aguja y que puedas hacer los 2 pases. Entonces, por eso empezamos nosotros a modificarla. Pero como dice Carlos, en un prematuro, en un niño, en un recién nacido, una aguja que no sea CT1 se puede recuperar y podría servir. Sigo pensando en mi teoría de que la cara anterior no coge solo el peritoneo como si la coge la otra. La otra es un círculo de 360 preperitoneal. En cambio, la cara anterior lleva toda la pared, lleva el peritoneo, lleva la aponeurosis, lleva el músculo, excepto la piel. Y esa resistencia que se forma en la cara anterior puede favorecer las residuas, pero no hay ningún artículo que hable de la superioridad de esta técnica con relación a la que nosotros presentamos, o sea que se puede realizar esa técnica también. Sí, entiendo, muchas gracias, doctor Dueñas. Hay una última pregunta, doctor, para no pasarnos la hora de la conferencia. La doctora Glenda Sigüenza dice, aparte del Etibond, ¿qué otra sutura se podría usar para cerrar el saco? Hay un artículo nuevo que habla de suturas absorbibles a largo plazo, como el PDS, pero el PDS deja esa misma sensación del prolene, de que el niño siente el nudo, y eso le causa problemas. El Etibond, por ejemplo, tengo un amigo un alumno en República Dominicana que está usando el nombre genérico del Etibond, que es, se me fue ahorita, que es Poliéster. poliéster. Sí. Y la competencia tiene el Ticron, que es la misma sutura, con las mismas agujas, pero es de Medtronic. Yo no tengo conflicto de intereses, no trabajo con ninguna de las dos, y la que me pongan en el hospital a veces tienen Ticron, a veces tienen Etibond, a veces el uno tiene 2 ceros, el otro no tiene 3 ceros. Entonces, debe ser sutura absorbible, pero la más manejable es el Etibond, desafortunadamente. La seda, que no se absorbe, no tiene agujas curvas de ese tamaño, pero podrían utilizarse, ¿eh? No sé, los granulomas habría que hacer un seguimiento y ver si te hace granulomas en la piel. El Etibond a veces no los hace, es una de las complicaciones. Sí. Y el PDS, no se me ocurre otra sutura. Ok. Pedro, para terminar, el doctor Salazar tiene una última pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Mire, había mencionado que de los pacientes más chiquititos de hacerlos con la técnica percutánea era recién nacidos, incluso prematuros, pero la edad límite mayor, digamos así, que puede emplear esta técnica, ¿hasta qué edad podría hacerla? Y a partir de ahí, ¿qué otra técnica se podría hacer como para reparar la hernia? Imagino que en adolescente o casi adulto. La técnica la usamos hasta 18 años, que en Colombia estamos trabajando ya los niños hasta los 18 años.
El riesgo es que en la medida que el niño pasa de los 14, 15 años, te puede aparecer una hernia inguinal directa y tienes que estar en capacidad de poder reparar esa hernia inguinal directa, que para los que vienen de la cirugía general tienen un entrenamiento mayor en eso. Simplemente con asomarse y ver la anatomía que les mostré inicialmente. No confundirse. Si está por dentro de los vasos epigástricos, eso es una hernia directa. Y hay que cambiar la técnica y repararla. Pero si quieren reparar la hernia inguinal y es indirecta, pueden usar las técnicas. Entre más grande, les recomiendo más la aguja TUI. Porque si el CT1 en niños pequeños no alcanza a salir al tejido celular subcutáneo, mucho menos en un adolescente. Hay un artículo del doctor y una conferencia del doctor Todposky y otra de Brusoni, en la cual pregunta hasta qué edad repararlo con nuestra técnica, y su conclusión es que se puede llevar hasta los 18 años con la misma técnica. Ok. Bueno, doctor Dueñas, muchas gracias. Gracias a todos. Doctor Vega, de verdad, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Creo que algunos de los cirujanos acá presentes probablemente va a comenzar a hacer este tipo de técnica aquí a nivel local. Y esperamos, Como y es, todo en laparoscopia, no se tiren solos a hacer su primer procedimiento porque desprestigian el procedimiento, se desprestigian ustedes. Entonces inviten a Melo, que lo invitan ustedes acá rato a Guatemala. Y los vamos a acompañan. invitar a usted. Vamos a invitar a Los usted y acompañen. probablemente nos vemos en el Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica, doctor. ¿Yo? Muchísimo gusto por acá, bienvenidos todos. Y si podemos hacer alguna práctica, acá la hacemos. Ese tip que les mostré es bueno, el de WeTrain con Carolina. Si pueden tener ese equipito para entrenarlo, es bueno. Hay otros, el dedo de guante, inflan un guante. Primero simular para aprender a mover la aguja en la cavidad. En otra cirugía, puncionen percutáneo y muevan la aguja para que vean el movimiento en los 4 sentidos de la aguja y no se vayan al revés. El problema en el canal es que tú entras y te vas hacia abajo, ya lastimas, y te vas muy profundo, lastimas. Pero la curva es muy corta, Raúl, muy corta. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Feliz gracias noche a por la invitación. todos. Feliz noche. Adiós.